Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 9 de agosto, y damos gracias al Señor porque Él es fiel y verdadero, es poderoso y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate que en esta mañana un poco calurosa por demás hemos hecho algunas cosas que teníamos que hacer y damos gracias a Dios porque nada pudiéramos hacer si el Señor no lo permitiera. Si el Señor no nos hubiera puesto un depósito en nuestro espíritu de su palabra, porque es necesario, porque en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, reconocemos que es necesario buscarle mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y en esta linda mañana del viernes, gracias a Dios, pues llegamos al viernes, luego de una semana un poco intensa, de muchas cosas que hicimos, de muchas cosas que realizamos, muchos viajes, muchas cosas, pero damos las gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Y en esta mañana, como todos los días, sabemos que las redes sociales mal utilizadas pueden ser una cosa que no pueda influenciarnos, ¿verdad?, de una forma correcta, pero utilizada para la gloria de Dios. Nosotros reconocemos que es el momento exacto para lanzar las redes, para nosotros tener contacto con los contactos que tenemos en nuestra red social. Buenos días, Madre, buenos días. Estamos comenzando este espacio. Saludamos en esta mañana a nuestra hermana Arlene Bravo. Buenos días a mi hermana Yadira Lugo. Buenos días a mi hermana Sandra Pizarro, mi prima Daisy Rivera, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora allá a la distancia. También saludamos a mi hermano Reinaldo Ríos, que siempre se conecta con nosotros, y damos gracias al Señor. Dios te bendiga, Yadira, ahora mismo acababa de saludarte. Buenos días, y estamos muy contentos, Arlene, buenos días. Estaba acabando de saludarlas y estamos muy agradecidos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hoy viernes 9 de agosto, al fin llegamos al viernes luego de una semana intensa, una semana tal vez de mucha diligencia, de muchas situaciones, pero gloria al Señor que llegamos al viernes. Y esa es una bendición para nosotros, que en este día, desde muy temprano hemos querido presentarnos al Señor y orar, porque en este tiempo no podemos vivir de otra manera. Necesitamos estar conectados. La realidad es que para tener buena conexión con las personas que nos rodean hay que estar conectados primero con el cielo. Y en esta hermosa mañana, antes que cualquier cosa, vamos a presentar esta red social y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te doy gracias por un nuevo despertar. Oh Padre, por permitirnos, Señor, llegar al día de hoy, reconociendo, Señor, nuestra vida, Padre, ha sido, Padre amado, una misericordia nueva en esta mañana, la que tú has extendido sobre nosotros. Padre, reconocemos que hay situaciones que pueden llegar a nuestra vida de manera inesperada, que nosotros tal vez no tenemos idea, que las tenemos que resolver, pero Padre, tú tienes el control. Oh Padre, yo te presento a mi hermana Omaira, Padre, su esposo Ángel, su familia. Oh Dios, te presento a mi hermana Arlene Bravo. Oh Padre, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Yadira Lugo, mi madre Antonia Ramos, mi hermana Carmen Rita, Padre, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora, mi hermano Reinaldo Ríos. Oh Padre, en esta hermosa mañana, cada vida que se conecta con nosotros todos los días te los presentamos. Mi prima Daisy Rivera, oh Padre, visita, Señor, a un joven, Padre amado, que está viviendo una situación de salud difícil. Padre amado, que presentara a nuestra hermana Xiomara Méndez. Oh Espíritu Santo, yo te presento también a mi hermana Mirna Pérez. Padre amado, la mamá de nuestra hermana Caroline. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú visites, Padre, cada hogar, cada cuarto, cada habitación de hospital. Oh Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de error. Proclamamos
declaramos vida. Vida, Padre, porque a eso tú nos has llamado, a interceder, a orar, Padre, porque sabemos que la oración nos conecta con el cielo, porque tú eres el único, Padre, que tú pudiste, Señor, hacer el acceso directo al Padre a través de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nosotros reconocemos por la palabra que el Señor ha sido bueno, más que bueno, porque nosotros sabemos que en un tiempo tal vez estuvimos batallando solos, tal vez haciendo nuestro esfuerzo y tal vez conocíamos lo que era la parte religiosa, porque todas las culturas enseñan sus propios medios de religiosidad, pero nosotros con la experiencia de la palabra de Dios, con la experiencia que hemos tenido con el Señor, reconocemos que hay que salir de esa zona de tradición. Dios te bendiga, hermano Javier Rodríguez, buenos días. Hay que salir de esa zona de tradición y comenzar, Dios te bendiga, hermano Hernán, buenos días, enfocarnos en esa experiencia que es real, porque nuestro Dios es real, nuestro Dios está vivo, nuestro Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Señor es real en nuestra vida, y lo más hermoso es que tengamos contacto con la palabra, porque la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces en esta mañana, mientras estaba orando y subí a mi red social algún mensaje que tenía que ver con las batallas mentales, es porque en ocasiones las situaciones no han sucedido, pero tú como que te estás previniendo de que estás viendo algo que se está desatando en medio de las situaciones que vemos. Pero nosotros reconocemos por la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y se hace urgente que nosotros tengamos esa visión de parte del Señor. En esta mañana quisiera leerles la palabra que se encuentra en Isaías 51 y el verso 1. Leemos en la palabra del Señor, Isaías 51, verso 1. Dice la Escritura: Oídme los que seguís la justicia y los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y vamos a leer también otros versos que se encuentran en el capítulo 17 de Samuel, donde vamos a leer ahí unos versos pequeños. Si es que lo tenía marcado, pero está en Primera de Samuel 17, en los versos 37 y 38, dice la Escritura: Añadió David a Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. El Señor añada bendición a su santa palabra. En adición, Primera de Samuel, capítulo 17, versos 37 hasta el 39. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que en esta porción de la palabra de Isaías 51, mientras oraba al Señor, podía entender, llegué a esta palabra, donde dice: Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Es que nosotros podemos ver un objeto y podemos visualizar un objeto, si es de plástico, si es de metal, si es de madera, y tú puedes ver a simple vista la materia prima de la cual es ese objeto, ¿verdad? Y nosotros vemos esa pieza completa, pero nosotros sabemos que hay unos materiales que fueron utilizados para la creación de ese artículo,
artículo, de ese objeto. Nosotros sabemos que también dentro de la vida humana hay unos reinos que son los que gobiernan en este tiempo nuestra vida humana. Reconocemos que la salud tiene, ¿verdad?, unas necesidades en nuestro cuerpo físico, y nosotros vamos al reino animal para la proteína y al reino vegetal también para la proteína, y sabemos que hay un reino, ¿verdad?, mineral, que son las piedras, que son las diferentes, ¿verdad?, cosas que el Señor ha permitido que sean parte de nuestra naturaleza. Y me llama la atención porque en esta palabra dice la Escritura: los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. O sea, hay un llamado para todo aquel que sigue la justicia. En nuestra propia fuerza no tenemos justicia, porque en nuestra propia visión, en nuestra propia mentalidad, la justicia humana carece del balance correcto. Por eso, a pesar de que hay un sistema judicial, hemos visto a lo largo de la vida, de los años, de cosas que han sucedido que son injustas, donde hay personas que no han cometido un crimen y de repente han pagado todos esos años de culpa en un lugar, ¿verdad?, donde han estado presos de manera injusta, porque reconocemos que la justicia del ser humano no es tan infalible como lo es la justicia de Dios. Y es ahí donde la palabra me trae a consideración en mi espíritu. Mientras oraba podía ver claramente que hoy hay un llamado: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Dice: y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Sabemos que una cantera es un peñón, ¿verdad? Es una piedra enorme, es una montaña en ocasiones, es algo rocoso, es una montaña rocosa, y ahí se toman los diferentes materiales para la construcción, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de piedra. Sabemos que la cantera es esa montaña que puede ser de piedra caliza, que puede tener, ¿verdad?, un nombre, pero sabemos que eso se utiliza para hacer nuestras construcciones, y cuanto más material fuerte podemos tener en la mezcla, ¿verdad?, del cemento, que son nuestras estructuras, nosotros sabemos que eso de alguna manera le da mucha solidez a la construcción que vayamos a hacer, y valga la aclaración también el fundamento, la profundidad con que se haga esa zapata donde va a descansar ese edificio. Fíjate que el llamado de Isaías en este capítulo 51 es a los que seguís la justicia. Sabemos que en el ser humano como persona muchas veces lo que considera justo no es la justicia de Dios, simplemente es una observación, una percepción muy arraigada a los sentimientos propios, porque son gente almática, porque las personas viven, la gente que no conoce al Señor, viven por las emociones, viven por lo que le dice su alma. Y a mí me llama la atención porque este llamado que hace Isaías, el Espíritu Santo, ¿verdad?, al pueblo de Israel y a la iglesia, dice: los que seguís la justicia y los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Es necesario que nosotros, lo que somos hoy, es porque tuvimos, ¿verdad?, una formación, es que fuimos cortados de un lugar, es que fuimos formados dentro del vientre de una madre, ¿verdad?, donde Dios permitió que de alguna manera ese encuentro de papá y mamá procrearan la vida de nosotros hoy, ¿verdad? Y hoy fuésemos parte de lo que es el plan y el propósito de Dios, porque el único que da la vida es Dios. Y nosotros reconocemos que aunque hay cosas que ocurren en nuestro tiempo por causa del pecado, ¿verdad?, del desorden que existe en el mundo, sabemos que toda vida que llega a existencia, a pesar de que el enemigo la condene, a pesar de que el enemigo quiera señalarle su origen de manera desesperada,
recuperada. Yo quiero decirte en esta mañana que el origen nuestro no es lo más importante, sino que nosotros tenemos que reconocer que fuimos cortados de esa piedra que un día siguió al pueblo de Israel, de esa piedra que en todo el desierto que iba caminando el pueblo de Israel fue parte de ese cuidado que Dios hizo de ella. Y me llama la atención porque la palabra dice: los que buscáis a Jehová. Es que hay un grupo de personas que aparentemente buscan a Dios, pero realmente no tienen una relación con el Señor. Y lo vemos porque dentro de los caminos del Señor nosotros vemos muchos cosas y casos, ¿verdad? Vemos situaciones que nosotros no entendemos, pero es que el ser humano, mientras esté en esta tierra, no hay nadie perfecto y dependemos estrictamente del Espíritu Santo. Nuestra vida personal se va a ver afectada por las emociones y no podemos permitir que nuestro corazón se dañe, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto trae unos trastornos. Cuando el corazón se enferma en nuestro espíritu, cuando el corazón alberga sentimientos de odio, sentimientos de una herida no sanada, sentimientos contrarios al amor de Dios, nosotros comenzamos a morirnos. Y lo primero que se muere es nuestra parte espiritual, porque a pesar de que luzcamos con un cuerpo físico bien, a pesar de que podamos proyectar una imagen de un buen maquillaje o de una buena vestimenta, si el espíritu está muerto, si el alma está en una cárcel de odio, podemos estar afectando nuestra salud física. Y es necesario en esta mañana que nosotros veamos. Dice: los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortados. ¿Sabes por qué hay que mirar a la piedra de donde fuimos cortados? Porque en ocasiones, cuando llegamos a un nivel donde el Señor permite que tú hayas pasado por una serie de procesos y Dios te entrega dones y talentos, en ocasiones el ser humano puede creer que las fuerzas, lo que ha logrado viene de su propio esfuerzo. Y eso es un poco de humanismo que gobierna en este tiempo del siglo XXI, porque en el siglo XXI si es necesario, si bien es necesario que nos preparemos para poder ser más efectivos, porque tenemos una sociedad que tal vez sabe más, que en este tiempo la iglesia del Señor debe prepararse para poder ser efectiva, porque es Dios quien pone el querer como el hacer, porque somos efectivos cuando tenemos la conexión con el Espíritu Santo. No se trata de cuánto puedas hablar, de los talentos que traíste naturalmente, trata de que Dios ha puesto en ti un propósito, que cada vida no es un accidente, que una vida que se gesta en el vientre de una madre, una vida que se gesta en el vientre de alguien, no es un accidente, es que Dios ha traído un propósito a la tierra. Puede que las circunstancias en las que llegara no fueran tal vez las más ordenadas, pero Dios tiene planes y propósitos, y es necesario que nosotros prediquemos la palabra y seamos también observadores de eso, de la piedra de donde fuimos cortados, porque en ocasiones somos los lanzapiedras, somos los que queremos enderezar el mundo, pero realmente necesitamos aplicar en nuestra vida el consejo de reconocer que dependemos del Señor, que aquella piedra que siguió al pueblo de Israel por medio del desierto, aquella roca que Moisés golpeaba para darle agua, era Cristo Jesús, era nuestra roca inconmovible. Y esto llamaba mi atención porque dentro del reino que te dije, el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, nosotros tenemos la piedra. Y ese señalamiento del elemento de la piedra, de la cantera de donde fuisteis arrancados, trae a mi espíritu que nosotros en nuestra propia naturaleza normal, nosotros no tenemos nada que decir ni nada que dar, pero cuando pasamos por ese proceso del nuevo nacimiento en Cristo, Él se convierte en la roca inconmovible.
intangible. Él se convierte en nuestro fundamento. Tú estás arrancado de ahí. Tú comienzas a tener significado en tu vida porque tú te has convertido en parte de ese propósito de Dios, y por eso hoy nosotros, comiendo del pan de vida, hoy nosotros, bebiendo de las aguas salutíferas que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, esas aguas entran a tu espíritu por medio de la palabra. Esas aguas entran a tu espíritu cuando tú comienzas a tener relación con el Señor. Fíjate que no predicamos religión, sino que el Espíritu Santo en nosotros comienza a provocar una sed dentro de ti para que tú tengas relación con la palabra. Hoy la conocemos como un logos, que es escrita, tal vez en un formato digital o en un formato papel, pero nosotros reconocemos que la palabra para nosotros es nuestra guía, es lo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, porque Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, y la palabra en nosotros, hoy por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos contacto con Él. Y esta palabra en esta mañana tocaba mi espíritu porque decía: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. En ocasiones nosotros olvidamos el lugar que nosotros un día tuvimos dentro de nuestra vida, tal vez por las heridas, tal vez por las situaciones que vivimos, tal vez perdimos el norte, pero Dios ha tenido misericordia, y la palabra del Señor es fiel y verdadera para hacerte saber que independientemente que hayas tenido un pasado, el Señor te perdona y te restaura, te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por esa razón, cuando somos hechos nuevos, nosotros renovamos la palabra, porque en nuestra alma, que es lo que ha salvado el Señor, el alma que pecare esa morirá. Pero el enemigo no tiene parte ni suerte con nuestra alma, porque ha sido marcada para salvación por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro mensaje en esta mañana? Y cada cristiano, cada creyente que reconoce que es iglesia, porque iglesia no es el edificio, iglesia no es una denominación, iglesia no es un grupo que se viste diferente, iglesia es un vaso que contiene la presencia del Espíritu Santo, es un contenedor de la presencia de Dios. Y es por esa razón que nosotros en esta mañana, reconociendo el poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros, Él es el que un día nos convenció de pecado, justicia y juicio, porque cuando Jesús terminó de empoderar a aquellos discípulos que Él preparó para que ellos llevaran la visión de quién Él era, de lo que había hecho por nosotros, y nosotros sabemos que si hoy tenemos la palabra escrita en su totalidad, fue porque ellos pasaron momentos difíciles, ellos entregaron su vida en ocasiones porque tenían que dar el testimonio de Jesús. Sin embargo, ellos completaron la labor, y hoy tenemos la palabra para nuestra referencia, para darnos vida. Y es por esa razón que una mente carnal no entiende el propósito de Dios. Una mente natural no puede entender que su vida, a pesar de que luzca bien físicamente, no está en salud, no está en vida, a menos que no haya nacido de nuevo. Y de eso se trata, porque hay un ataque en los aires. Pero la persona que no conoce al Señor cree que todo sigue bien, cree que todo sigue normal, y lo que sucede es que está cayendo en la insensatez porque no conoce la palabra, no compra el aceite para su lámpara porque está distraído o no conoce la palabra. Y es necesario que tú y yo le prediquemos la palabra, y porque reconocemos que un día fuimos cortados de una piedra, fuimos formados porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Somos parte del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Estamos hablando de Isaías 51, versículo 1, y hemos dicho: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados.
arrancados. Todos tuvimos un pasado, pero el Señor se ha glorificado en nuestra vida. El Señor tocó nuestra alma, porque nuestra alma es la que Dios quiere salvar. Nosotros sabemos por la palabra que cuando vivimos una vida sin el nuevo nacimiento, el alma es lo que nos gobierna, y lamentablemente lo que busca el enemigo es engañar, que las emociones te hagan preso de una cárcel cuando has sido llamado a libertad. Pero ¿qué hace el enemigo? Engañando a la gente también con la religión, porque le hace creer a las personas que ser religioso, que asistir continuamente a un templo te hace a ti salvo, pero no es así, porque reconocemos por la palabra que es necesario que tengamos una entera dependencia del Señor y una relación con Él. Pero esa relación con Él no viene de la nada, esa relación con Él viene de escuchar la palabra de Dios. Sabemos que en el siglo XXI hay muchas voces que salen en los aires, aún en el internet, pero reconocemos que la palabra escrita que hoy es nuestro logos, nos enseña claramente que recordemos el hueco de la cantera de donde fuimos cortados. Ves una botella plástica, tú sabes que su materia prima es el plástico. Cuando ves algo de metal, sabes discernir el material que es el principal en la forma de ese objeto. Nosotros reconocemos que también nosotros fuimos cortados de esa piedra, y nosotros, el Señor quiere hacernos esas piedras útiles, esas piedras lisas que utilizó David en aquel momento que estaba siendo desafiado el pueblo de Israel, donde él tenía solamente la experiencia no de un guerrero, la experiencia de alguien, pastor de ovejas, pero ya había tenido enfrentamientos significativos con animales que venían a atacar su rebaño. Sin embargo, dice la palabra que David había tenido un origen un poco difícil, era menospreciado en su propia casa. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Era menospreciado, pero reconocemos por la palabra que a pesar del menosprecio que alguien pueda hacerte, nosotros tenemos que ver las personas dentro de ese amor de Dios, porque ese amor de Dios no va a llegar de manera que tú vayas a tener que obligarte. Es que el amor de Dios llega inmediatamente a tu vida. Una vez llega el Espíritu Santo, se te revela el amor de Dios y empiezas a entender que las personas pueden tener diferencias, que las personas pueden tener orígenes violentos porque vienen de una niñez violenta, tal vez son manipuladores porque toda su vida fueron así, son manipuladores, pero nosotros sabemos por la palabra que nosotros hemos conocido el amor de Dios y que el Espíritu Santo tiene que gobernar sobre el alma. Y dice: mirad a la piedra de donde fuiste cortados y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancados, porque es necesario que nosotros recordemos nuestro origen. No podemos olvidar que todos, a pesar de haber nacido en el Evangelio, no podemos pensar que esa persona por haber nacido en el Evangelio es superior a la otra. No, simplemente cada persona tiene su historia. Es un privilegio haber nacido en el Evangelio, pero reconocemos que hay personas que no nacieron en el Evangelio y han tenido un encuentro personal con el Señor, y el Espíritu Santo les ha transformado y les ha revelado que el amor de Dios es primero que nada. La parte religiosa es la mentira de Satanás para poner una media verdad y que las personas crean que ser religioso es ser correcto. Ser religioso también te puede hacer perder tu salvación, porque te puede desatar una situación donde creas que lo estás haciendo bien, pero realmente no manifiestas el amor de Dios en tu vida. Todos somos diferentes, todos venimos con historias diferentes, todos traemos marcas, pero el mismo David en ese capítulo 17 de Primera de Samuel lo vemos que trataba de utilizar una armadura. Esa armadura no funcionaba para él, porque esa armadura él no tenía la experiencia. Y es que cuando nosotros
No tenemos la experiencia de ser guerreros. Nosotros tenemos que caminar dentro de nuestras posibilidades, y en aquel momento lo que sí David sabía usar eran aquellas piedras lisas. Se tomó tiempo en escoger 5 piedras lisas para él echarlas en el saco pastoril y poder ir a enfrentar a aquel gigante Goliat que lo miraba con menosprecio, que lo menospreciaba, porque reconocemos por la palabra que el enemigo siempre te va a decir una media verdad, pero lo que el Espíritu Santo quiere en tu vida es gobernarte. No puedes ser gobernado por el alma, porque el alma que pecare esa morirá, y nosotros estamos llamados a predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Predicamos arrepentimiento porque el Señor hizo que un día nos diéramos cuenta que ser religiosos no era suficiente, que ser religiosos, a pesar de que tal vez estés en una religión, no, eso no te va a dar la salvación. Trata de que tienes que tener una relación directa con el Espíritu Santo, y eso se logra cuando la palabra llega a tu vida. Te das cuenta que no puedes solo, te das cuenta que tienes que caminar en medio del camino que el Señor ha trazado, te das cuenta que no es ser veloz el primero que gana la carrera, porque en el mundo del Espíritu no gobiernan las mismas leyes de la tierra, porque realmente el que quiere ser grande dentro del pueblo de Dios tiene que ser el que sirva, tiene que ser el más humilde. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Que el enemigo ha tratado de distorsionar para quitar la paz y la comunión dentro del cuerpo de Cristo, y no podemos permitir que el enemigo nos boicotee el milagro, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que unificarnos en la misma visión. Hay muchas personas que han sido lastimadas y necesitamos sacarlas de esa herida y ser aquel buen samaritano que pagó y llevó ¿verdad? Para que lo sanaran. Le dio el aceite y le dio el vino que desata la parábola del samaritano, que deja hasta paga su estadía en un lugar, en un mesón, porque Dios se agrada que nosotros busquemos que la paz, lo que el Señor ha querido darnos a nosotros. Por eso dice la palabra que los que buscáis la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Todos tenemos un origen diferente, todos tenemos una historia diferente, pero eso no te hace mejor o peor que el hermano. Somos las mismas naturaleza en Cristo, porque Cristo nos hace uno en Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Pero en este tiempo que vivimos hay una distorsión de lo que es la verdad, y es que la verdad es la palabra de Dios, pero la verdad la están interpretando de otra manera para dividir con grupos religiosos o hacer denominaciones, cuando realmente el Espíritu Santo en nosotros es lo que hace la transformación. Tú llegas a la vida de iglesia tal vez en una modalidad de una piedra áspera, pero Dios, a través de las corrientes de agua del Espíritu Santo, comienza a limar esas asperezas y a pulirte, a hacerte una piedra lisa para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Harry, ábrele la puerta, Señor. Y en esa situación nosotros tenemos que entender que Dios es fiel y verdadero, y que Él ha trazado para nosotros una historia, pero trata que el Espíritu Santo en nosotros tiene que ser revelado. Hoy en día el enemigo ha tratado de sacar ventaja a través de mentiras, medias verdades que el enemigo trata de poner, pero nuestra labor es que nosotros tenemos que llevar el mensaje de arrepentimiento, un mensaje de nosotros reconocer que un día también estuvimos apagados, que un día estuvimos perdidos, que tal vez alguien nos hirió, pero es necesario levantarnos, es necesario rescatar las vidas, porque las almas se pierden y no podemos permitir que el enemigo destruya lo que Dios nos ha entregado. En esta mañana es necesario que, si tú te encuentras en una situación de herida, en una situación de soledad, yo quiero decirte que esas voces de soledad pueden ser un invento del enemigo para tratar de
que tú te sientas así, pero yo quiero decirte en este día que según David no sabía utilizar aquella armadura del rey Saúl, Dios le dio la oportunidad de que él usara lo que él conocía. Él sabía ir al río y tomar las piedras, escoger las piedras que él iba a necesitar, y eso fue lo que hizo, escogió piedras lisas. Tal vez tú quieres ser efectivo dentro del cuerpo de Cristo, tienes que permitir que las corrientes de agua, que las corrientes del Espíritu sean las que pasen a través de ti y comiencen a darte ese pulido que demanda el Espíritu Santo de nosotros. Cada vez que nosotros somos expuestos a las aguas del Espíritu Santo, nosotros somos pulidos, nosotros tenemos ese brillo que el Espíritu Santo únicamente nos puede dar. Solamente en Él nosotros podemos refugiarnos, solamente en Él nosotros somos transformados. Nuestra mente vive una batalla a diario, pero es necesario que nosotros reconozcamos que en este tiempo que vivimos van a venir dardos venenosos, van a venir situaciones, y es necesario que tú aprendas a depender de la palabra de Dios, a buscar en ella la esperanza que necesitas, porque la esperanza no avergüenza, y es por eso que cuando miramos a nuestro pasado, lo hacemos para agradecer su misericordia, lo hacemos para entender que Dios tiene planes y propósitos con cada vida. Y en este día poderoso nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela. Hoy es viernes, hoy en realidad no hay servicio, pero damos gracias al Señor. El domingo tendremos nuestra reunión 10:30 a 6:30, y la gloria para el Señor. En este día vamos a orar y vamos a permitir que sea el Espíritu Santo quien traiga cada vez la palabra a tu mente, a tu corazón, para que puedas recordarla. Dios te bendiga en este día y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias porque tú has sido fiel y verdadero. Yo te pido en esta mañana por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar al viernes. Gracias, Padre, por cada una de las cosas que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Oh Padre, a multiplicar el talento que tú nos diste y ganar vidas para ti, Señor, es nuestro único interés. La gloria siempre será para ti, porque Señor, nosotros dependemos de ti. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En este día también estamos compartiendo el contenido del devocional en un canal que abrimos de YouTube, donde estamos subiendo ese material. Sabemos que no se vaya a perder, ¿verdad? Cada contenido que hemos logrado subir a las plataformas, estamos tratando también de preservarlo, y lo hemos subido a un canal de YouTube, y por eso invitamos y lo compartimos. Así que nada, comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Nuestra labor es predicar a Cristo. Dios te bendiga, adelante en el Señor, y buen día.